Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un miércoles más, a este miércoles tecnológico que ya sabéis que celebramos, ¿no? Pues con nuestro partner, ¿no? En este caso, pues con Schneider Electric, a los cuales pues quiero agradecer sobre todo el interés, ¿no? De la temática que vamos a tratar esta tarde y que realmente hemos visto que despierta muchísimo interés en todo el colectivo, lo que por supuesto es de agradecer. Y es de agradecer no solo ya el interés vuestro, sino que siempre estéis dispuestos a ser mejores, ¿no? Que al final es lo que define un poco la profesión. Esta mañana mismo participaba en la Maker Faire, allí en Galicia, bueno, a través de las redes, ¿no? Como se participa ahora, con una mesa pues, muy de científicos, de tecnólogos, ¿no? Que están todo el día investigando. Y la verdad es que sí que he puesto sobre la mesa, yo creo que iba a decir una problemática, pero en realidad no es una problemática en sí, sino que es un poco un cambio de paradigma en nuestra profesión y casi que en todas las profesiones. Estamos hablando siempre de que las tecnologías avanzan a pasos agigantados, que tenemos que estar permanentemente formados, que en 2, 3 meses, 4 meses, en los que no estés atento a los avances en una determinada materia, pues casi que prácticamente te queda obsoleto, ¿no? Y entonces eso está haciendo que profesiones, y profesiones como la nuestra, en este caso de la ingeniería, pues tengamos que aumentar, ¿no? nuestra capacidad de autorreciclaje, de formación permanente, de estar al día, y eso es precisamente pues, lo que queremos conseguir, pues, en este caso, pues, con las grandes empresas tecnológicas que son las que realmente están buscando aplicaciones, ¿no? y trasladándolas al mundo real en estas materias, ¿no? Por eso creo que es muy importante que sigamos realizando este tipo de jornadas donde vais a poder ver todos los avances, en este caso pues con la movilidad eléctrica, con el vehículo eléctrico, que bueno, no voy yo a deciros a ninguno de vosotros que es el futuro, ¿no? O que es el presente ya, sino que lo estáis viviendo todos los días porque realmente estaréis trabajando en proyectos de este tipo, y si no estáis trabajando en proyectos de este tipo, os llegará la semana que viene o a la siguiente y os lo encargarán y tendréis que ponerlo en marcha, y sobre todo pues también tenéis que llevar a cabo esa labor de difundir, ¿no? Las bondades que podemos conseguir a través de la movilidad eléctrica, para que en definitiva pues bueno, pues vayamos consiguiendo pues los objetivos de desarrollo como sociedad nos hemos marcado, y que van siempre muy ligados también a los ODS o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Y por mi parte, pues nada más, agradecer nuevamente a Schneider, ¿no? que siga con nosotros. Ya tenemos preparada para el mes de diciembre una jornada de domótica con iluminación navideña, que es lo que hemos hablado antes, que creo que también, oye, tenemos que ser capaces, ¿no? Pues de ponerle un poco de color a nuestra vida, pese a las circunstancias, ¿no? que estamos viviendo, pero sí que hay que tomarse las cosas pues con la máxima normalidad posible, con las máximas precauciones, con el optimismo necesario, y cada uno de nosotros pues actuando con la responsabilidad que merece la situación. Como he dicho antes, pues bueno, agradecer a Schneider y sobre todo a vosotros, pues que realmente aprovechéis esta jornada y que en definitiva pues que deis a la sociedad lo mejor de vosotros mismos. Por mi parte nada más, muchas gracias, y Xavi, un placer como siempre. Muchas gracias, José Antonio, como siempre, por la magnífica presentación que siempre nos haces. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Xavi Barnil, responsable de prescripción en Schneider Electric para España y para Portugal. Y estamos aquí con Juan Alberto Pizarro, que es el responsable de normalización en Schneider Electric, y con Alexandra Romero, que es la gerente de producto de la solución de recarga del vehículo eléctrico. Hoy os hablaremos en este webinar de las soluciones y aplicaciones de los puntos de recarga del vehículo eléctrico. Os hablaremos de la reglamentación que rigen estas instalaciones, de las ayudas que el gobierno ofrece con el famoso plan MOVES 2 para el despliegue de esta tecnología, así como nuestras soluciones. Y al final acabaremos mostrándoos un caso práctico real.
Aprovecho para comentaros que desde hace ya más de 3 años yo soy usuario de un vehículo eléctrico, ¿vale? Fui de los que, no de los primeros, pero ya uso el vehículo eléctrico desde hace 3 añitos, un poco más. Y yo personalmente estoy encantado con el vehículo y ahora mismo no me plantearía volver al vehículo convencional, ¿no? Del motor, de gasolina, gasol, etcétera, ¿no? Entonces, os lo quería comentar. La verdad es que me ilusiona mucho haber organizado este webinar con el Cogiti. Y nada más, dejo la palabra a Juan Alberto para que os empiece a explicar todo lo relativo a normativa. Muchas gracias y espero que os sirva el webinar para aprender mucho. Gracias. Vale, Xavier, muchas gracias. Agradecer de antemano al Consejo pues, la posibilidad que nos ofrece, que nos brinda esta tarde de estar aquí con todos vosotros para daros una pincelada de lo que estamos trabajando en Schneider, nuestras soluciones y en mi caso particular el tema de la normativa que regulan las instalaciones del vehículo eléctrico. Ya valga de antemano que no voy a entrar en profundidad en el tema de la normativa. Este es un monográfico que realmente requiere un buen desarrollo, pero sí me gustaría al menos dar una pincelada de aquellos aspectos más destacados que están, digamos, o que están relacionados con la normativa relacionada con la instalación de vehículos eléctricos. En este caso, como ya probablemente muchos sabréis, la normativa que rige las instalaciones eléctricas en general es el reglamento de baja tensión y en particular es la instrucción técnica complementaria número 52, apoyada en gran parte por su guía técnica. Yo he tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de participar en su momento o contribuir a la redacción de esos documentos, tanto en su momento de la instrucción técnica como de la guía. Y bueno, de alguna manera, pues procuro en las sesiones como la que hoy estamos asistiendo, pues explicar un poco mi experiencia y en fin, los puntos destacados. El campo de aplicación de la instrucción 52 pues está claro. Las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico aplica a instalaciones nuevas y existentes y uno de los puntos destacados que aparecía en la instrucción 52 era la prescripción del número mínimo de plazas en las cuales se tenía que instalar o preinstalar de alguna manera, ¿no?, la preparación para la recarga de vehículos eléctricos. En su momento se hablaba de un 15% de las plazas para, digamos, pisos o aparcamientos de propiedad horizontal, pero esto recientemente, ahora creo recordar que fue en junio, hubo una modificación del reglamento, en particular de la instrucción 52, en la que se cambiaba esta prescripción, se anulaba de alguna manera, quedaba abierto, porque a día de hoy está en curso una modificación del Código Técnico de la Edificación que va a prescribir que en viviendas o que en edificios nuevos el 100% de las plazas de aparcamiento estén preparadas para la instalación de vehículos eléctricos. Es decir, los sistemas de conducción de cables, lo que es la preinstalación, ¿no?, la reserva de huecos, espacios, canales, etcétera. Eso, como os digo, hay un borrador en el que se ha hecho público pues hará escasamente un mes y esperamos que en las próximas semanas, pues finalmente esta modificación que va a ir regulada a través del Código Técnico de la Edificación pues tenga su efecto. Como sabéis o también conoceréis, pues gran parte de la información referente a las instalaciones pues se complementa en la guía de la instrucción 52 del reglamento de baja tensión. Uno de los puntos destacados que aparece en la instrucción 52 del reglamento son los modos de carga. Pues posiblemente ya los conozcáis. El modo de carga 1 es un modo desaconsejado, que es la conexión directa del vehículo eléctrico a la fija a través de un simple cable. Este cable no incorpora ningún tipo de control, no hay una verificación de la situación de tierra ni nada, con lo que es un sistema de carga totalmente desaconsejado, de hecho está prohibido en algunos países. El siguiente paso sería el modo de carga 2, o digamos el siguiente nivel,
que es la carga del vehículo eléctrico a la red doméstica mediante un cable que lleva un controlador que ya verifica que hay un sistema de conexión de tierras operativo y además un sistema de protección contra el choque eléctrico. A día de hoy, en España, y ahora lo veremos un poquito más adelante, esta carga está limitada en general a 10 amperios, por la restricción de la instalación fija, por lo que es en particular la base de toma de corriente Chuco. Ya lo comentaremos ahora en unos minutos. El modo preferente de carga es el modo de carga 3, en las que además ya se tiene unas corrientes importantes. Se puede hablar de la carga, digamos, preferente, es la carga elegida a nivel de la Unión Europea, es la carga en la que además se puede hacer control y gestión de cargas. Y finalmente tenemos el modo 4, que queda reservado o que queda, mejor dicho, definido para las cargas ultra rápidas que generalmente se hacen en corriente continua. El reglamento presenta diferentes esquemas de instalación en función de si hay un contrato único que se reparte para todos los vehículos, hay un contrato exclusivo para cada aparcamiento, si se hace una instalación derivando del contador existente, y para instalaciones, digamos, en régimen de propiedad o viviendas unifamiliares o situaciones muy parecidas. Quedan desarrolladas en las 4 familias de esquemas que aparecen en el reglamento de baja tensión. Como he dicho, no es mi intención entrar en detalle, simplemente pues que sepamos que hay diferentes tipologías que tienen ciertas restricciones, y ahora haremos algún comentario un poquito más adelante. Uno de estos comentarios, por ejemplo, es que en una de las familias de esquemas de instalación se requiere la instalación de un sistema de protección de la línea general de alimentación, de lo que se viene a llamar SPL. Esto lo que hace es hacer un control continuo de la intensidad de carga de las plazas de aparcamiento, de manera que va a evitar sobrecargar el diseño o la potencia admisible de la línea general de alimentación. Esto lo que permite es, en la etapa de diseño, que quede claro, en la etapa de diseño, dimensionar esa línea general de alimentación a la baja. Ahora veremos un poco lo que significa eso. Pero requiere este sistema, lo que llamamos SPL, Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación. Existe una especificación técnica, una UNE 0048, que explica de alguna manera qué es el denominado SPL. Observar, porque algunos compañeros me lo han preguntado, si es necesario que el SPL esté certificado por tercera parte. En principio no hay una prescripción para eso, es el fabricante de la solución SPL quien en principio puede declarar por sí mismo que su sistema cubre, digamos, las funcionalidades cubiertas en esta norma que establece los requisitos de SPL. Ya os he introducido que según los esquemas de instalación, pues se dimensiona la potencia del edificio para tener en cuenta, además, o teniendo en cuenta además, las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico, y en este caso las instalaciones en las cuales se dispone o se prevé que haya un SPL, un sistema de protección de la línea general de alimentación, como se puede observar en la transparencia, la parte de potencia que vendría determinada por el consumo de los vehículos contaría un 30%. Eso significa que se puede dimensionar a la baja la línea general de alimentación, siempre y cuando se tenga ese sistema SPL y vigile pues, que no se sobrepasa la potencia de la línea general de alimentación. Según la guía, pues en función de si el uso es colectivo, conjuntos inmobiliarios o no residencial, pues la potencia mínima que se establece o que se recomienda en la guía para una plaza, pues es la que se observa en pantalla. Para el resto de esquemas en los que no se utiliza SPL,
se dimensiona o se debe dimensionar adecuadamente la línea general de alimentación, teniendo en cuenta el 100% o la contribución al 100% de la carga del vehículo eléctrico. Otro de los temas muy importantes que desarrolla la instrucción 52 es las bases y las clavijas que se pueden utilizar para la recarga de vehículo eléctrico. Esto es un tema muy importante porque nos ha llevado muchas discusiones. En general, las bases de toma de corriente a las cuales se puede utilizar o se puede conectar un vehículo eléctrico para su recarga, especialmente en el ámbito doméstico o en lo que sería comúnmente una toma chuco, está limitada y se debe limitar a 10 amperios. ¿Por qué? Porque como es una instalación posiblemente en muchos casos existentes que no está pensada en sus inicios, o podemos encontrar que no está pensada en sus inicios para la carga exclusiva de vehículo eléctrico, podía existir algún riesgo de que estas bases, estas tomas, se degradaran. Porque la norma de producto, si bien sí que recoge que estas bases de toma de corriente aguantan 16 amperios, no estaba prevista en su día para ciclos de carga, conexión, carga y desconexión que pueden simular un vehículo eléctrico. Y a nivel de Europa ya se ha visto que en algunos casos las tomas se pueden degradar. Por eso hay un acuerdo, no quiero decir que generalizado en Europa, pero bastante común en que diferentes países establecen diferentes límites. Hay países como Francia, por ejemplo, que para las bases domésticas la limitan a 8 amperios, otros países más nórdicos a 6. En España pues llegamos a la conclusión de que una base Schuko convencional hay que limitarla en su carga a través de un automático, de un interruptor automático magnetotérmico a 10 amperios. Sin embargo, en el propio reglamento ya indica que si algún fabricante bajo su responsabilidad declara que esa toma aguanta mayores intensidades, pues si lo justifica, pues se podrá utilizar. Decir que no existe una especificación técnica publicada, existe un borrador en su momento que tuvo diferentes modificaciones que especifique claramente cómo se debe ensayar. Luego queda un poco a criterio del fabricante cómo justificar que una toma aguanta 16 amperios, con cargas, digamos, continuadas de 8 horas. A nivel, digamos, también doméstico, pero ya quizás no con cargas tan bajas, sino ya pues con cargas un poquito más elevadas, pues las bases de toma de corriente, así como los conectores o las clavijas, pues se ha definido la toma tipo 2, en particular la alemana Mennekes, que es la que de alguna manera la Comisión Europea ha prescrito como la estándar para garantizar la circulación de un coche por toda la Unión Europea. Según el reglamento, los puntos de recarga pueden incorporar otras bases, otras figuras, siempre y cuando lleven al menos una base una base tipo 2, para garantizar lo que comentamos, que un coche, por ejemplo, pudiera desplazarse por toda Europa sin tener problemas de compatibilidad. Tanto para el caso monofásico como trifásico, pues es la toma tipo 2. Aquí pues una figura de la amplia familia que tenemos de bases y conectores para vehículo eléctrico, que en algún momento pues algunos fabricantes han estado utilizando, pero el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que la toma estándar para Europa, tanto para la base de toma de corriente como para la clavija, pues es la toma tipo 2, la que denominamos Mennekes. La propia instrucción habla también de aspectos de seguridad, como no podía ser de otra manera, en particular contra los contactos indirectos. Se aplican los criterios generales del reglamento, como conoceréis, pues aislamiento de partes activas, barreras envolventes, corte automático, aislamiento reforzado clase 2, separación eléctrica, etc. Pero lo que suele ser común es utilizar un diferencial. El propio reglamento prescribe que al menos el diferencial será de tipo A y se deberá proteger individualmente cada punto de conexión. Posteriormente, cuando salió la guía, se recomendaba que para el modo de carga 3 se utilizara un tipo B o alternativamente un diferencial tipo A con un dispositivo
denominado RDC-DD, que es un dispositivo de detección de corriente diferencial continua. Esto apareció después, no aparece estrictamente en el reglamento, o sea, en la instrucción 52, sino que aparece en la guía, porque esto se normalizó posteriormente a la publicación de la instrucción 52 y se intentó recoger en la guía. Esta prescripción es importante porque conforme han ido avanzando el diseño de vehículos eléctricos, se ha observado que algunos de los defectos que pueden sufrir de aislamiento los vehículos eléctricos pueden provocar una fuga de corriente continua superior a 6 miliamperios, de modo que un diferencial tipo A podría no detectar o podría quedar cegado, por decirlo de alguna manera, en caso de que hubiera una fuga. El diferencial tipo B está adecuado y funcionaría bajo estas circunstancias, o alternativamente el diferencial tipo A más este dispositivo adicional que en muchos casos está incorporado en el propio punto de recarga. Lo que hace esta función adicional es, pues, en el momento que detecta esta fuga superior a 6 miliamperios, dejaría de alimentar al vehículo eléctrico, evitando que el tipo A pueda, digamos, no funcionar adecuadamente. La protección contra sobreintensidades, pues igualmente se debe proteger individualmente cada una de las tomas con un interruptor automático de curva C. Las bases de Shuko deben ir protegidos a 10 amperios, a no ser que el fabricante declare que su Shuko, que su base admite una corriente superior, en la cual, pues bueno, pues se pueden aumentar esta intensidad de protección. Insisto, la protección tanto contra el choque eléctrico, es decir, el uso de diferencial o sobrecargas, es individual por punto de conexión. Adicionalmente, también hay que proteger contra sobretensiones transitorias y permanentes. Y en este caso, claro, como una sobretensión afecta toda la instalación, al proteger, o sea, como afectaría un posible defecto a toda la instalación, no es necesario proteger individualmente, se puede proteger, digamos, en la cabecera o al inicio de la instalación, porque toda la instalación va a estar sometida a la sobretensión en el caso que se produzca, con lo que no es necesario hacerlo individualmente. La cuestión de proteger individualmente es evitar que un problema en un punto de recarga afecte al resto de la instalación. Por eso el automático y el diferencial sí que es exclusivamente para el punto de conexión, mientras que la sobretensión, como afectaría toda la instalación, puede protegerse, digamos, de forma común. No es necesario un protector contra sobretensiones por cada punto de conexión, sino para toda la instalación. Y ya está, hasta aquí pues esta pequeña pincelada de estos 4 conceptos importantes sobre el reglamento de baja tensión. Es importante, yo creo, pues lo que está a punto de publicarse en el código técnico, que son estos, digamos, esta prescripción de preinstalación para edificios o instalaciones nuevas del 100%, también para las antiguas que se modifiquen en cierto nivel. Habla de superficies y de potencias, etcétera. Lo que, en fin, yo creo que es algo importante y que muestra la apuesta que hay importante por la movilidad eléctrica. Hablando de apuestas importantes, como ya conoceréis, existe el plan MOVES 2. En jornadas con el Consejo ya se presentaron también anteriormente. Estas ayudas que han sido repetidas a lo largo de estos años pasados, en este caso han ascendido a 100 millones de euros. La gestiona el IDAE, pero en colaboración con las comunidades autónomas, es decir, la petición de ayudas debe hacerse a través de las diferentes entidades u organismos de energía de las diferentes comunidades autónomas, a las cuales se les ha repartido estos 100 millones pues, en función del censo de viviendas que aparece en el Instituto Nacional de Estadística. De estas ayudas, el 70% va dedicada a la compra de vehículos eléctricos. Observar que, por ejemplo, un vehículo híbrido no enchufable no está acogido a esta ayuda. Es decir, al menos si el vehículo es eléctrico híbrido, al menos debe ser enchufable. Hasta un 50%
de esta ayuda es para la implantación de infraestructuras de recarga. Aquí ya no solamente hablamos de lo que es el punto de recarga en sí, sino también del proyecto, preinstalación, gastos de obra, gastos de ingeniería, etcétera, ¿no? Y bueno, y en la pantalla pues veis un poquito pues las cantidades económicas que se han designado para cada comunidad. Me comenta también mi compañera que ya está en discusión y que se ha anunciado para el año 2021 un plan MOVES 3, con lo que esto muestra pues bueno, la apuesta importante de la administración en este sentido. Pues nada, por mi parte esto era lo que quería comentar. Yo os he dicho una pequeña pincelada y doy paso a mi compañera Alexandra, pues que continuará explicando la infraestructura de recarga para edificios. ¿Listo? ¿Me escuchas? Bueno, mi nombre es Alexandra Romero y soy la Product Manager de Schneider Electric, y el día de hoy lo que vamos a mirar es el tema de infraestructuras que tenemos y las diferentes soluciones que tenemos para edificios, ¿ok? Adicional a eso, veremos luego un caso práctico de bueno, para nosotros un caso de éxito con un cliente que abarca muchas cosas que, bueno, que se las queremos mostrar. Entonces, muy rápidamente sabemos que, bueno, o lo que hablan, lo que dice el mercado es que el 80% de las instalaciones de puntos de recarga se van a hacer en edificios, ¿listo? Edificios sería viviendas horizontales, ¿listo? Hoteles, supermercados, entonces, bueno, retail, o sea, todo lo que conlleva con tener un edificio con unos parkings. Entonces, por eso queríamos aprovechar este webinar para mostrarles nuestra solución, que realmente es muy importante que la conozcan. Entonces, principalmente hablamos de una solución standalone. Standalone es cuando tú tienes un solo cargador, ¿listo? Instalado. Y ya vamos a hablar por qué este standalone es tan importante. Luego tenemos la parte del balanceo de cargas, cuando tienes varios puntos de recarga y necesitas un sistema de gestión de cargas o un SPL, que comentó ya mi compañero anteriormente. Cuando tienes toda la solución de edificios integrado a, a un sistema de control de edificios, listo, ya sea de terceros o a cualquier plataforma de Constructures, que son las plataformas de control que tenemos en Schneider Electric, ¿ok? También tenemos una solución con fotovoltaica, solares, inversores y paneles fotovoltaicos, y siempre hablamos de una solución completa cuando tenemos el tema de microgrid. El microgrid es cuando incluyes todo lo que es la parte solar y todo lo que es la parte de baterías, todo en un solo ecosistema, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de instalación, siempre hablamos de gestión energética, de infraestructura de carga completa y escalable, listo, que es muy importante esto al día de hoy, y siempre una solución de servicios y servicios postventa, ¿ok? Entonces, inicialmente, cuando tú tienes una solución de edificios, ¿qué es lo que está pasando ahora en España? En España tenemos muchos clientes que solamente quieren colocar cargadores por cumplir por normativa, ¿ok? No quieren realmente hacer una inversión porque sienten que la cantidad de vehículo eléctrico, ¿ok? O sea, no tienen tantos clientes que le estén demandando un punto de recarga. Entonces, para cumplir con normativa, dice yo quiero solamente un cargador, ¿ok? Entonces, lo que nosotros le decimos al cliente es, cualquier cargador que tú vayas a colocar, ya sea un cargador básico de 3,7 kilovatios, aunque sea, preocúpate para pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, que realmente no es tan futuro, es ahora, están pidiendo integración, comunicación, escalabilidad en infraestructura. Si tú eres un hotel o si tú tienes un cliente de un hotel y solamente está pensando en colocar un punto de recarga, al día de mañana que la normativa cambie, que le soliciten más puntos de recarga o que la demanda de vehículos aumente, que ya lo estamos viendo, vas a tener que hacer un despliegue de puntos de recarga. Tú solamente estás pensando en un cargador, pero cuando piensas en la cantidad de lugares que tienes ese solo cargador, van a terminar 120, 20, digamos, tienes 20 hoteles a nivel Iberia. Entonces ya si cuentas el cargador por 20, ya realmente hablas de una inversión que hiciste inicialmente que tienes que volver a hacer por no estar totalmente con el cargador que te haga esta escalabilidad, ¿ok? Entonces nosotros como Schneider te damos soluciones y cargadores totalmente inteligentes, listo, de excelente calidad y
y que con nuestra solución vas a poder llegar a la estabilidad que necesitas a, no sé, a los 10 años, 20 años o todos los años que necesitas la parte de cargadores, ¿listo? Entonces tenemos cargadores tanto de corriente alterna, tanto de una toma como de 2 tomas, como también cargadores de corriente continua, ¿listo? Luego, cuando hablamos de la solución de edificios con un SPL, tienes nuestra infraestructura de puntos de recarga, ¿listo? Arriba de nuestros cargadores tenemos un sistema de control y de monitoreo que se llama el sistema de gestión de cargas. Este es nuestro SPL, ¿listo? Esto es un PC industrial que dentro tiene un software y este software lo que hace es que monitorea y controla toda la infraestructura. Al día de hoy, el máximo de cargadores que podemos controlar con un solo LMS son 100 cargadores, ¿listo? Pero con proyectos tan grandes que nos han llegado últimamente, ya nos ha tocado hacer la opción de máster y esclavo con nuestro sistema SPL, no con los cargadores, ¿ok? Tenemos un caso de éxito que ha sido uno de los más grandes a nivel global y de residencial en Noruega con 700 cargadores. Todo eso ha sido Schneider Electric con nuestros EV-Link Smart Wallbox y nuestro sistema LMS como máster y esclavo, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? Ya sea un supermercado, ya sea un hotel, ya sea cualquier cliente que necesite luego escalar esta solución porque empieza por 5, nuestro sistema, como es un software, lo único que hace es que yo te vendo el upgrade, ¿listo? Y tú solamente lo que haces es que esto lo vuelves y lo metes y haces la actualización del software y solamente instalas más cargadores, ¿ok? Entonces el tema de escalabilidad aquí es muy, muy bueno. Luego, ¿qué pasa? El tema de cobros se está empezando a mover, ¿listo? Hay clientes que lo tienen, hay otros clientes que todavía no están seguros, ¿listo? Entonces, con nuestra solución, simplemente agregas un módem, es uno por instalación, y puedes comunicarte con cualquier operador de puntos de recarga. ¿Qué es un operador de puntos de recarga? Porque muchas veces me preguntan, son empresas que se dedican a la gestión de puntos de recarga, a los cobros. Si tú quieres una aplicación móvil, ¿listo? Si tú quieres gestionar solamente el 30% de tu parking para este operador, para clientes externos, lo puedes hacer. Solamente tienes que colocar un módem y la comunicación se hace directamente por OCPP, que es un protocolo estándar para vehículo eléctrico. Entonces, con nuestra solución, tú vas a poder tener el OCPP por encima de nuestra instalación, porque ellos también hacen servicio, listo, servicio de gestión y todo, o lo puedes tener a la par de nuestro sistema de gestión de cargas para que solamente te utilice como cobro, listo. Luego, ¿qué tenemos? Integraciones a plataformas. Entonces, no sé si conozcan todas las plataformas que tenemos en Schneider Electric, que la verdad son bastantes, y son plataformas de gestión y control de edificios, ¿ok? Se llaman EcoStruxure, ¿listo? Entonces, cuando tú tienes ya una solución, empezaste con tus 5 cargadores, ahora quisiste ampliar más, ¿ok? Te vendí el upgrade, tienes el cobro de tu operador de puntos de recarga. Adicionalmente, quieres gestionar que toda tu infraestructura de vehículo eléctrico esté dentro de esta plataforma. Con nuestra solución lo puedes hacer, ¿ok? Hay 2 maneras de hacerlo. Por Modbus, ¿listo? Que se conecta directamente a cada cargador, o simplemente coges nuestro LMS o SPL, que ya vamos a ver que tiene un sistema de gestión y una plataforma dentro, puedes comunicarte también directamente con ellos, ¿ok? Entonces, el tema de la integración, que es a lo que lleva la escalabilidad, que es a lo que vendemos, lo tienes, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de sistemas de EcoStruxure y dependiendo de tu necesidad, sería uno u otro, ¿listo? Luego, como tercera solución, tenemos nuestra solución completa de microgrid, ¿ok? No sé si se han dado cuenta que en toda la parte de productos conectados está la opción tanto de corriente alterna como de corriente continua, ¿listo? Nuestro sistema de gestión de cargas funciona para estos 2 tipos de cargadores, tanto de corriente alterna como de corriente continua, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es que nuestro sistema con los inversores, no sé si saben que Schneider vende inversores solares, ¿ok? Y si necesitas el tema de baterías para almacenamiento
depósito de energía, lo vas a poder integrar a una de nuestras plataformas. ¿Listo? Esta plataforma lo vas a tener en local. Si adicionalmente necesitas una gestión en la nube, tenemos uno que se llama el Microgrid Advisor, EcoStruxure Microgrid Advisor. Y este es el que va por encima de absolutamente toda la instalación. Este gestiona toda tu infraestructura. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos solución completa. ¿Okay? No sé si se han dado cuenta, pero la lista de plataformas aquí ha aumentado. ¿Okay? Entonces, como les dije, es una plataforma u otra dependiendo a cada necesidad de cada cliente. ¿Okay? Entonces, en cuanto a casos de éxito, no sé si lo hayan visto, tenemos un caso de éxito para un campus que se hizo en Berlín, en Alemania. Entonces, este campus ya pudo llegar a lo que Alemania quiere llegar en el 2025 y Schneider Electric hizo parte de esto. ¿Okay? Todo el tema de movilidad eléctrica, de cargadores y plataformas EcoStruxure, todo se vendió directamente a Schneider. Incluso este campus tiene las baterías más grandes de Alemania. Es muy interesante, pueden ingresar a nuestra página web en la parte de microgrids y van a poder ver todos los casos de éxito que tenemos también así, que son, la verdad, son muy interesantes. ¿Okay? Entonces, estas serían nuestras soluciones, ¿ok? Tampoco quisimos hablar mucho y detallar mucho el tema, más que todo nos queremos centrar en el caso práctico, ¿ok? Que aquí con Juan que es un caso, bueno, es un caso de éxito por cosas de, ¿cómo se dice? De temas de algo entre las empresas, no podemos hablar de nombres, ¿ok? Entonces, si piden información un poco privada, no la vamos a poder dar, ¿listo? Pero quisimos presentarlo porque es muy interesante, porque es un caso que es en una oficina de trabajo, listo, para un cliente de nosotros, donde tenía diferentes tipos de parkings, interno y un otro externo, y tenía diferentes tipos de necesidades por cada parking, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la infraestructura que tenemos, entonces hablamos de 2 parkings con balanceo de cargas. Teníamos un interno, ¿qué es lo que pasa? No querían muchos puntos de recarga. ¿Por qué? Porque todavía no estaban seguros o los empleados que tenían cargadores, vehículos eléctricos, perdón, eran muy pocos, ¿listo? Pero como ustedes saben que la normativa también está exigiendo puntos de recarga por cantidad de plazas de parking, entonces decidieron colocar muy pocas unidades. Entonces colocaron 8 Smart Wallbox. Estos son puntos de recarga de nosotros que tienen solamente una toma, ¿listo? Son puntos de recarga inteligente, tienen todas las comunicaciones, pueden llegar hasta 22 kilovatios cuando se instala en trifásico y 7,4 cuando se instala en monofásico. Todos vienen con 5 tarjetas RFID, pero adicionalmente ya las oficinas de trabajo tenían sus propias tarjetas RFID. Entonces, los clientes que utilizan la tarjeta para su oficina usan la misma para poder dar acceso al cargador. ¿Listo? Hablamos de para el parque interno modo estático, que ya lo vamos a ver, ¿listo? Y al parecer las oficinas estaban abiertas los sábados. Entonces, para los sábados querían tener programación horaria, ¿listo? Para no darle carga a sus empleados todo el día los sábados, ¿listo? Luego tenemos un parking externo, que era un parking para visitantes, no era en sótano, era afuera. Entonces nos tocó nuestros cargadores y billing parking, listo, que son de pie, donde puedes colocar tanto las protecciones dentro, si quieres, con un carril DIN o pues en el cuadro como lo ves acá. Y adicionalmente, este cliente inició de que quería solamente cargadores de corriente continua, ¿listo? Entonces, ustedes como saben, el tema de cargadores de corriente continua ahora se está moviendo mucho en España, pero para una oficina de trabajo donde realmente la cantidad de empleados no tiene muchos vehículos eléctricos y realmente el tema de un parking para visitante, bueno, la verdad no lo vimos. Entonces, lo que llegamos a un acuerdo es colocar solamente uno de 24 kilovatios de corriente continua para que lo probaran, ¿ok? Y ya después, como nosotros, el despliegue de los puntos de recarga lo puedes seguir haciendo, entonces ya luego si quieren agregar más puntos de recarga, pues no habría problema, ¿ok? También se gestiona por tarjetas RFID
Y adicionalmente, como esto era una especie como de parking, era un parking como privado, pero también estaba abierto al público, ¿listo? También querían que cualquier persona que de pronto pasara y necesitara cargarlo pudiera utilizarlo, si ningún visitante lo está utilizando o ningún empleado lo está utilizando, ¿listo? Entonces, hicimos también la gestión con el pago de aplicación móvil. Y Alexandra. Creo que por... Aquí, Alexandra, si no me equivoco, se utilizó un esquema en el que se añadieron circuitos adicionales, ¿verdad? No se utilizaron contadores adicionales porque el propietario de la instalación era, digamos, de la energía o de la potencia que quedaba o que tenía disponible para hacer toda esta instalación, y lo que hizo fue en zonas disponibles pues añadir cuadros adicionales donde puso las protecciones individualizadas para cada punto de recarga. Aquí en este caso me parece que comentamos que la función del sistema de gestión de cargas no hacía la función de SPL, en el sentido de que había una potencia disponible y se limitaba a esa potencia, porque además la línea general de alimentación, entiendo que ya estaba dimensionada, simplemente se cogió la potencia que se consideraba se podía utilizar y se repartió la carga en función, pues, bueno, de los parámetros que se estimaron en ese momento. Listo, entonces, para el tema de... no pasa. Eso. Entonces, para el tema de la instalación del balanceo de cargas, es supremamente sencillo. Entonces, tienes nuestro sistema de gestión de cargas, listo, que es un PC industrial, una Magellis, no sé si antes han trabajado con ella, y dentro está el software, ¿ok? Es un software cerrado, no es que puedas intentar conectarte, intentar cambiarlo, no lo vas a poder hacer. Necesitas una fuente de alimentación externa, incluso esta fuente de alimentación externa también tiene que estar protegida, ¿ok? Y adicionalmente, como puedes ver, se va a poder conectar con esos cargadores de corriente alterna y corriente continua, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de modo estático y modo dinámico en una instalación, entonces, modo estático es cuando tú ya tienes limitado los cargadores y el total de esos cargadores, digamos, son 150 amperios, voy a decir cualquier cosa. Entonces, el total de esos cargadores nunca te va a poder pasar los 150 amperios. Vas a poder cargar más o menos, pero ese límite va a evitar que vayan más allá. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de modo estático, no necesitas ningún medidor de potencia. Cuando hablamos modo dinámico, siempre necesitamos un medidor de potencia. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el consumo real del edificio. Cuando hacemos la configuración en el sistema de gestión de cargas, este siempre te va a pedir la potencia del edificio, ¿ok? Tú lo vas a configurar. Luego, el medidor de potencia le va a dar en tiempo real la potencia real que estás consumiendo. Y al fin y al cabo lo que se hace es una especie de resta. ¿Okay? Y si él le dice, listo, solamente se estás utilizando el 80%, es decir, que hay un 20% que puede pasar a los cargadores y eso es lo que haría. ¿Okay? Entonces, siempre que hablamos de forma dinámica, necesita siempre un medidor de potencia. ¿Okay? El módem, ¿por qué está puesto el módem? El tema de los cobros, ellos lo hicieron con un operador de puntos de recarga externo, ¿listo? Este operador de puntos de recarga, para poder entrar a nuestro sistema o a los cargadores, necesita agregar un módem y siempre la comunicación es por medio de OCPP. ¿Ok? Entonces, se colocó un módem por toda la instalación. Nosotros no necesitamos un módem por cargador, sino un módem por instalación. Listo. ¿Haces algo? No. Entonces, ¿cómo es la configuración por zonas? ¿Listo? Entonces, como les dije inicialmente, tenemos, entonces, con nuestra solución hablamos de configuraciones por zonas. ¿Listo? Ya la vamos a ver. Y dependiendo del tamaño o de la cantidad de cargadores, podemos llegar a X zonas y a X subzonas. Entonces, por un total de 100, que sería nuestro sistema de gestión de cargas para más cargadores, estamos hablando de 20 zonas y por cada 20 zonas puedes tener 3 subzonas, es decir, que estamos hablando de 60 configuraciones diferentes. ¿Listo? Realmente yo sé que suena así mucho, pero es supremamente sencillo configurarlo. Entonces,
Si ven en este caso, ellos tenían el parking para los empleados y ya tenían limitado todos los cargadores a 7,4 kilovatios, ¿ok? Entonces, adicionalmente que todos los cargadores estén limitados, nosotros le dijimos al sistema de que máximo, ¿cuánto? Podía limitar a cierto amperaje, no me acuerdo. Entonces, ajá. Entonces, la cosa es que los cargadores van a poder cargar de 3,6 a 7,4, listo, pero en total nunca van a pasar el total de amperaje, listo. Adicionalmente, en esta zona hicimos una lista blanca. La lista blanca es la lista que tú guardas en el cargador, ¿ok? Para solamente que los utilicen los empleados de la empresa, ¿ok? Luego tenemos una segunda subzona que es una zona dinámica. ¿Por qué esta es dinámica y esta es estática? Cuando tú tienes un cuadro y este cuadro también está alimentando o protegiendo otros productos, ya sea el ascensor, el aire acondicionado, la luz, por obligación necesitas un medidor de potencia, ¿ok? Porque necesitamos saber en este pequeño cuadro cuál es el máximo de potencia que estás utilizando para que luego saber estos cargadores realmente eh, cuánto necesitan cargar, ¿ok? Entonces, estamos hablando de 3 parkings de 22 kilovatios, ¿ok? Pero estos tienen 2 tomas. Entonces, ojo, tienen 2 tomas, es decir, que por cada toma, tú realmente el cargador es de 22 kilovatios. Entonces, estamos hablando de 44 kilovatios, pero este cliente lo que hizo fue configurarlo como balanceo de cargas entre tomas, ¿listo? Entonces, el total del cargador serían 22. ¿Listo? No 44. Y adicionalmente tenemos nuestro cargador de corriente continua, que incluso este cargador nosotros lo configuramos como un cargador VIP. ¿Qué significa un cargador VIP? Cuando venga un cliente, o sea, un cliente VIP o un cargador VIP es un cargador que nunca va a limitar la potencia del cargador, o sea, nunca va a poder limitar la potencia. ¿Listo? Siempre va a cargar tu coche a máxima potencia. Entonces, cuando tú tienes, al fin y al cabo, este cargador de 24 kilovatios son 63 amperios que tienes ahí, ¿verdad? Si tú no tienes ningún coche cargándose, entonces este cargador pasaría la potencia a los otros cargadores que sí de pronto puedes tener coches cargándose. Pero si viene un coche y se carga a este cargador de corriente continua, como es VIP, este le daría siempre máxima potencia. Entonces, en cierto modo, le gustó mucho al cliente porque es una manera fácil para jugar y aprovechar la potencia que tienes disponible, ¿ok? Y luego la zona, entonces sería una zona dinámica y luego 2 subzonas, sería zona dinámica. ¿Por qué? Porque luego el resto de la instalación puede necesitar más potencia. Significa que va a poder robar potencia a esta zona o a esta zona para poder alimentar a esta. Entonces, es un caso de éxito que ha sido muy completo porque o sea, trabaja con 3 gamas de productos de nosotros y adicionalmente trabaja con un sistema de gestión de cargas también potente. Entonces, es muy interesante para mostrarlo. ¿Listo? ¿Qué es lo que quedó pendiente? Que esta parte quiere trabajarlo con un CPO, ¿listo? Ya no sé qué tipo de CPO utilizó. CPO, los que no conocen, un Electromaps es un CPO que tú tienes tu aplicación móvil, quiere que tus puntos aparezcan en el mapa y la persona los pueda reservar, ¿listo? Y puedas luego cobrar por ese servicio, ¿ok? Entonces, ¿qué es también lo bueno de nuestra solución? Que como al final es un software y vas a tener toda la información de tu infraestructura, qué se está cargando, qué no se está cargando, cuál es el tiempo de carga, todo. Cuando trabajas también directamente con un CPO, vas a poder como verificar que lo que ellos te están dando de que, mira, tuvimos tantos clientes que cargaron a tantas horas, entonces la plata que tienes que ser para ti es tanto, vas a poder chequearlo, ¿listo? Porque también vas a tener toda la información de tu infraestructura. Entonces, esto también es algo que le gustó mucho al cliente, ¿listo? Entonces, aunque son parkings aparte, tienes cuadros aparte y están ubicados en diferentes partes del edificio, vas a poder ver todo en en una sola infraestructura, ¿ok? Y adicionalmente vas a ver qué se está cargando, qué no se está cargando, cuando hay un problema, cuándo solicitar el servicio postventa, ¿listo? Y adicional a esto,
el tema de las ayudas del plan MOVES, el mes pasado hicimos una presentación de todo lo que está haciendo Schneider con estas ayudas económicas, ¿listo? Entonces, simplemente para las personas que no estuvieron el mes pasado conectados con el tema del plan MOVES y otras ayudas económicas que también hay ahora en España, es que nosotros como Schneider, si tú tienes algún cliente o tú que quieres hacer una instalación o quieres hacer algún proyecto y quieres solicitar la ayuda económica, solamente tócanos la puerta que nosotros también te ayudamos con todo ese servicio, ¿ok? Entonces, aprovechen porque les estamos dando todo para que salga la ayuda y puedan hacer la instalación que quieren hacer, ¿ok? Entonces, si quieres, eso pues sería lo del caso práctico. No sé si tienen dudas, preguntas. Creo que me pasé un poquito porque solamente quedan 5 minutos, pero bueno. Pues muy bien, Xavier. Pasamos a resolver las dudas que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? No sé si las veis. Lo primero, Inés nos comenta, ¿nos puedes comentar la instalación de filtros PLC para el bloqueo de ruido? Del ruido, nota, lo exige el proyecto tipo Endesa para las instalaciones de carga del vehículo eléctrico. Bueno, a ver, eso en principio depende de, pues seguramente en este caso de Endesa por los equipos de los contadores. En este caso no había un requisito de filtrado para este tema. No, sí. Bueno, no, perdona, no, pero es para sí, para los temas, digamos, de interferencias y de compatibilidad con la gestión de datos. No hubo nada adicional para esto, ¿no? Para este caso, No. o al menos este proyecto no se consideró. Siguiente, ¿podrías comentar algo sobre reguladores de carga con instalaciones fotovoltaicas? Bueno, el tema de fotovoltaico, eso es más con, bueno, Xavi, tú sabes, con Francisco Guerrero, que es el que maneja la solución de solar. Como es otra software, es otro equipo, entonces no lo manejo yo directamente. Iker, si nos quieres enviar un correo y te hacemos una consulta, como Te quieras. respondemos sin problemas. Vale, Si veo quieres, aquí. mi correo es xavier.barnils@se.com y si quieres lo derivamos. Vale, Xavier, veo aquí que hay algunas preguntas sobre el SPL. El SPL es el Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación. Ya os he comentado que no, por la duración de la jornada no era intención entrar en la profundidad reglamentaria de este tema, pero el SPL es un sistema que lo que hace es limitar la carga de los vehículos eléctricos de modo que no se rebase la potencia a la cual está dimensionada la línea general de alimentación. Podríamos decir que es el LMS que llama Alexandra, ¿no? el sistema de gestión de carga. Lo que el SPL, como concepto, lo que hace es limitar esa carga, y al limitar la carga se puede dimensionar la línea general de alimentación teniendo en cuenta solamente el 30% de la potencia que se le asigna a los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Pero esto exige entonces que se instale un sistema SPL. Esa es la función del SPL. Es un sistema de gestión de cargas. Debe cumplir ciertos requisitos que están recogidos en la norma que os hemos mostrado, y el objetivo es ese, no rebasar ciertos límites de la línea general, o sea, límites de intensidad de la línea general de alimentación, permitiendo que ésta se diseñe a la baja, es decir, solamente teniendo en cuenta el 30% de energía que se prevé en proyecto que va a alimentar a los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Listo. Entonces, yo sé que siempre instalación para puntos de recargas se habla de modo dinámico, listo, pero
Cuando estás hablando con nuestro sistema de gestión de cargas, nosotros hablamos de zona estática o zona dinámica. O sea, si tú ves el caso práctico, en general es una instalación en dinámica, ¿listo? Es un balanceo dinámico. Pero si la configuración dentro del equipo no lo haces bien, o sea, porque tú cuando lo configuras, te sale una parte que dice modo estático o modo dinámico. Cuando hablas de modo estático, no te pide la integración con el medidor de potencia. Pero cuando hablas de modo dinámico, lo que el equipo espera es que le hagas que le digas a qué PM debe leer. Entonces, por eso nosotros hablamos de estático y dinámico. ¿Listo? Espérate que se me fue. Si tengo un cargador de 22 kilovatios, por ejemplo, una instalación con potencia contratada del edificio total a esos 22 kilovatios, por ejemplo, 150, puedo limitar la intensidad de carga a este cargador para usar la que sobra de la potencia contratada de la instalación en general. Sí. Sí, en principio, claro, tendrás que programar el sistema para que no pase, digamos, de esa potencia disponible o de esa potencia contratada. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, sí. Cuando no tienes la potencia suficiente, lo ideal es un sistema de gestión de cargas, ¿listo? Pero muchas veces nos dicen, no quiero un sistema de gestión de cargas porque ya tengo la potencia disponible. Entonces ahí se entiende. Había otra más atrás, también referente a 22 kilovatios. Esta. Sí. Ah, perdón, es que se me va el mouse. Si quiero instalar 3 puntos de recarga y limitar el consumo a 22 kilovatios por punto, es necesario balanceo. Entonces, bueno, pues dependerá del consumo total que haya. Es decir, si se prevé que un coche va a poder cargar por encima de cierta potencia, pues no lo sé, me lo invento, 16 kilovatios, y entonces cuando vaya otro coche que pueda cargar a 16 kilovatios, pues habrá que haber efectivamente un sistema de balanceo para no rebasar esos 22 kilovatios. Al final va a ser el resultado de la potencia disponible. La presentación que veo aquí, que obtener la presentación, como siempre, os la remitiremos al Cogiti para que la ponga a vuestra disposición, ¿eh? O sea, siempre las presentaciones las mandamos sin problema. Digo porque José Ángel lo pregunta. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, aquí dice, se ha estudiado el problema que el aumento de potencia conlleva con la incorporación de esos equipos en pequeñas promociones y su encarecimiento con la obligación de colocar y reservar un centro de transformación en el edificio, que ya no la ejecuta la empresa distribuidora, sino que tendría que asumir el promotor. Pues bueno, para eso, en cualquier caso, se prevé el sistema de gestión de cargas, pero efectivamente esa es una problemática. Si se va a si se va a definir determinada potencia, evidentemente el centro de transformación va a tener que aumentarse. Nosotros en este caso no consideramos o no tenemos en cuenta, digamos, esta problemática porque efectivamente con el sistema de gestión de cargas se puede balancear hasta cierto límite, ¿no? Pero si al final el requisito del cliente es tener cierta potencia disponible, pues hay que efectivamente que ampliar el centro de transformación. Listo. Hola, para una comunidad de vecinos, si hay varios puntos de carga y tenemos una configuración dinámica. Si hubiera en el edificio mucho consumo puntual, entiendo que baja la intensidad y tardaríamos más en recargar todos los puntos. Sí, hay algo que tienen que tener mucho en cuenta cuando hagan un balanceo de cargas, es que siempre que hagan o que pretendan o que quieran que los cargadores lleguen a su mínimo, tienen que entender que el cargador puede llegar a 1 amperio, ¿listo? Pero ¿qué es el problema? El coche no te carga 1 amperio. Entonces, cuando tenemos coches que no son, digamos, un Renault Zoe,
la corriente mínima de carga son 6 amperios. ¿Listo? Cuando es un Renault Zoe, que habla de certificación y Be-Ready, Z-Ready, estamos hablando mínimo que en monofásico son 8 amperios y en trifásico son 14 amperios. Entonces, si tú no tienes un sistema que limita o que tiene un mínimo, digamos, ya sea 8 amperios o 6 amperios, vas a seguir limitando, ¿listo? Y entre menos potencia le colocas o menos amperios le des al coche, vas a cargar menos, ¿listo? Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Cuando tú llegas al límite, si es un lugar que es un parqueadero público que no sabes qué coche va a estar, lo ideal es que el mínimo sea 8 amperios, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos o nuestro sistema hace es que coloca en modo stand-by unos coches si necesitan entrar otros y cargar. Y luego, en cada 15 minutos, otro cargador se coloca en modo stand-by y el que le sigue se prende, ¿listo? Y hacemos como una rotación. Y con eso evitamos que los coches se queden sin cargar. Pero sí, tienes que tener en cuenta que está cargando al mínimo. Es decir, que van a durar mucho más cargando. Listo. Creo que se me fue otra vez. Bueno, yo creo, Xavier, que en cualquier caso, si hay más preguntas, pues nos las pueden enviar por escrito e intentaríamos acabar de responderlas. Ya hemos pasado unos minutos de la hora, no sé si tenemos tiempo de contestar alguna pregunta más. Hombre, si queréis alguna más, en principio si nos pasamos la hora no... A ver, lo digo por... Hay una antigua de Eduardo, el dispositivo instalado entre la parte secundaria del trafo y el módem. ¿Esta la veis? Es para registrar las maneras. ¿Cuál dispositivo? Arriba del todo. Ah, vale. No sé. Es que habla del dispositivo, del trafo. ¿Qué dispositivo? Bueno, si quieres luego esta... No. Espera, sube. Es que cuando habla del dispositivo... Sí, entiendo que es en el esquema que tenías que aparece un medidor de energía justamente después del transformador. Ese es el que mide, digamos, ese dispositivo es el que mide el consumo general. Claro, para poder hacer ese balanceo de cargas, es decir, para dar más potencia de carga a un cargador que a otro, o a una zona o a una sección, es necesario medir pues tanto a la entrada, digamos, del sistema como por cada uno de los cargadores. Okay. ¿En qué casos conviene más instalar cargadores de corriente alterna o corriente continua? Bueno, corriente continua realmente es vía pública, carreteras, pero digamos tenemos fabricantes de coches que quieren instalarlo en sus concesionarios. Ya depende de la potencia, la inversión, porque es mucho más económico, es mucho más costoso instalar un cargador de corriente continua. Ya depende de cada cliente. Pero normalmente para que es edificios con oficinas, supermercados, hoteles, se están yendo solamente en corriente alterna. Bueno, de hecho, la corriente continua son para cargas muy rápidas, son para potencias muy elevadas. Es lo que he comentado en el modo 4, por lo general los vehículos suelen cargar en corriente continua, pero eso requieren ya un equipo adicional para altas potencias. La carga, digamos, estandarizada o la más común, que seguramente podrás rondar 16-32 amperios en modo 3, va a ser en el casi 100% de los casos, en el 99% muy largo, va a ser corriente alterna. Entonces, Eduardo, entonces, ¿por qué estático y dinámico? Entonces, estático, tú tienes 5 cargadores y a estos 5 cargadores con sus protecciones, todo, tú sabes que a esos 5 cargadores no puedes sobrepasar 150 amperios. ¿Listo? Entonces, tú limitas los cargadores. Entonces, puede que en ese momento tengas más disponibilidad de energía en el edificio,
pero espérate. Pero igual, como ya limitaste, que es un modo estático, el modo estático no se cambia, entonces tus cargadores no van a poder cargar más de la potencia que ya le colocaste. ¿Listo? Entonces, como realmente no se va a mover dependiendo del consumo del edificio, no necesitas un medidor de potencia. ¿Listo? Luego, el modo dinámico es que el cargador está totalmente libre, por así decirlo, va a poder llegar de 6 amperios u 8 amperios a 32 amperios, siempre dependiendo del consumo real del edificio. Entonces, para poder hacer eso y no sobrepasar tu energía contratada, necesitas un medidor de potencia. Este medidor de potencia le dirá a nuestro sistema cuál es el consumo real del edificio. Y dependiendo de la potencia que tenga disponible, va a poder cargar más o menos los cargadores. Pero es por eso. ¿Sí entiendes? Entonces, balanceo es cuando pasas la energía de un lado a otro. Es Eso decir, es un balanceo. Es decir, le asignas a un vehículo que pueda disponer de mayor potencia. A ver, la intensidad de carga la determinan dos factores. Uno es el vehículo, es decir, el vehículo indica al cargador la potencia a la cual puede suministrar y además también hay una comunicación con el cargador y el cargador también, en función de sus características, le indica al coche o al vehículo la potencia máxima que puede suministrar. Y existe un acuerdo, una comunicación entre los dos. En el caso de la carga estática, ese cargador está preparado para suministrar como máximo una determinada potencia, una determinada intensidad. Entonces es lo que dice Alexandra. Suministrará la intensidad que el coche le pida siempre y cuando no rebase la intensidad a la cual ese cargador está definido, que puede ser, por ejemplo, 16 amperios. En el momento que es dinámico y que hay ese balanceo de cargas, pues en algún momento el cargador podrá decir, oye, pues yo como cargador te doy la orden de que no te voy a cargar a más de 10 amperios. Entonces es el cargador quien le envía la orden al coche y le suministra 10 amperios. Pero es el cargador el que establece ese límite. Eso es la gestión estática o dinámica, que de alguna manera ha explicado Alexandra. Claro, conforme más inteligencia se le pone al sistema, pues más posibilidades de gestionar esa energía hay. Entonces, ¿tiene Schneider un catálogo donde podamos ampliar la información? Claro que sí. Tenemos un catálogo. También puedes encontrar toda la información en la página web. Si están en contacto con algún comercial de Schneider, pueden pedir la información. Y si no, se pueden también o la página web o contactar a atención al cliente que les enviará información sin problema. Ahora es... Aquí Beatriz nos pregunta, a la hora de previsión de cargas, el principio del proyecto que tienes que solicitar el punto de enganche a la distribuidora, si hay un balance de cargas, ¿qué potencia instalada del edificio se puede considerar? Pues se deberá considerar la que requiera el edificio más la suma de la potencia de los vehículos eléctricos y en función si hay SPL o no, pues esa potencia asignada a los vehículos se podrá disminuir al 30%. Entiendo esto porque lo ponen. Un equipo de 3,7. No entiendo, no tiene sentido instalar un equipo de 3,7 kilovatios y emitirlo en un endotérmico de 10 amperios. A ver, un equipo de 3,7 kilovatios, no hay equipos de 3,7 kilovatios, hasta donde yo sé, limitado a 10 amperios. Cuando hablamos de equipos de 3,7 kilovatios, que son 16 amperios, si hablamos en modo 3 de carga, ahí no se limita a 10 amperios. La limitación de 10 amperios es cuando se utiliza un cable que acaba o que se conecta a la instalación fija con un suco. El suco, como os he explicado, no admite, porque no está considerada en la norma de producto, en los ensayos, no admite una carga o se ha verificado que no existe seguridad de que pueda cargar en ciclos de 16 amperios continuos, 8 horas de conexión, perdón, 8 horas de carga,
desconexión, 8 horas de enfriamiento, conexión, 8 horas de cargas a 16 amperios. Se ha visto, dado que la norma no contempla ese ciclo de carga, que puede ser peligroso y en algunos casos degradarse peligrosamente. Este caso se da para el caso de carga en modo 2, es decir, cuando un coche lleva un cable que lleva un control en el propio cable que va conectado a la instalación fija. Además tiene sentido que sea así, porque si ese coche lo puedes conectar en cualquier enchufe, vamos a un hotel, vamos a casa de un familiar y queremos disponer de ese suco, no sabemos esa instalación, cuál es el estado, la edad, la instalación cómo es. Entonces, por lo general, ya los coches están limitando la carga en modo 2 con ese cable que incorpora ese control a 10 amperios para evitar precisamente riesgos. Con lo que en definitiva el sentido es que conectando un coche a través de un suco se va a limitar la carga a 10 amperios. Porque es el propio sistema, el propio cable, los fabricantes de vehículos eléctricos, quienes también han visto que no pueden superar esa intensidad porque supone un riesgo potencial para la instalación fija. Por otro lado, hay fabricantes que lo que hacen es que dicen que su base suco aguanta corrientes superiores, pero existe una pequeña comunicación entre ese suco y el cable, que de hecho es un pequeño imán que detecta determinados cargadores de determinados fabricantes y esa cajita que va en el cable le indica al coche que puede cargar a una intensidad superior, que creo que ronda los 13-14 amperios. Ese es el sentido, ¿de acuerdo? Pero una base suco se ha demostrado que, dado que la norma de producto, que tiene más años, no ha considerado o no consideraba en su momento la carga de vehículo eléctrico, puede suponer una degradación que puede implicar un riesgo potencial. Entiendo que la carga estática quiere decir que todos los cargadores va a disponer del 100% de su potencia independiente del número de vehículos conectados. Sí, bueno, si tú colocas un cargador y lo quieres para que te dé máxima potencia, sí, pero también ten en cuenta que yo puedo colocar un cargador de 22 kilovatios y puedo limitarlo a 11. Entonces, ese cargador a 11, independientemente del número de vehículos conectados. Es que me escucho y se me... Entonces, nos pregunta sobre el diferencial tipo B. O equivalente es obligado o es recomendable. A ver, estrictamente lo que dice la instrucción 52, que es lo obligatorio, es que al menos tiene que ser un tipo A. Pero insisto, esto es lo que pone la instrucción cuando se publicó en su día. Lo seguro es, para el modo 3 de carga, es utilizar un diferencial tipo B o, alternativamente, el tipo A más ese dispositivo RDC DD que suele ir incorporado en el punto de recarga. Estrictamente hablando, esta opción no es obligatoria porque no está puesta en la instrucción 52, pero debido a cómo se gestionó la instrucción 52, después esto se publicó en la norma internacional y después se adaptó en la guía, estrictamente no es obligatorio, pero es lo correcto y lo seguro. Para el modo 3, utilizar un diferencial tipo B. Por los motivos que he explicado, porque los coches han evolucionado más que la instrucción 52 y se sabe, se conoce, que un vehículo, si tiene un problema de aislamiento en su interior, en lo que es digamos, la parte o la electrónica de carga, puede inyectar fugas de corriente continua superior a 6 miliamperios. Esta corriente superior a 6 miliamperios puede provocar que el diferencial tipo A no funcione, lo que puede suponer un riesgo para el usuario. Con lo que lo recomendable, y de hecho es lo correcto, sería poner para el modo 3 de carga un diferencial tipo B o, como digo, alternativamente, el diferencial tipo A más ese dispositivo RDCDD que suele estar incorporado en el cargador. De hecho, en nuestra oferta, no sé si ahora lo dispone o estaban a punto de
de figurar este tipo de dispositivo. Hay coches que cargan según 6 amperios, 8 amperios o 32 amperios. Entonces, todos los coches cargan de una potencia y amperajes diferentes. ¿Listo? Yo cuando hablo de 6 amperios es el mínimo que carga un coche, el mínimo. Como les dije, el cargador es tonto. El cargador te da 1 amperio. 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios. El problema es que el coche a esos amperios no carga. Entonces, cuando hagas una limitación de potencia o un balanceo de carga, tienes que tener en cuenta esos mínimos, porque luego tienes una instalación de 40 coches y luego llegan y tocan la puerta aquí a Schneider porque es que esos 40 coches no cargan. Y cuando uno viene a ver, son cosas así. Entonces, Un poquito para que entendáis qué pasa con esto de los amperios, es que cuando hablamos de 6, 8 amperios, etcétera, estamos dando por supuesto, bueno, estamos dando por supuesto no, es que el coche, en cualquier caso, carga en modo 3, ¿vale? En el que existe cierta inteligencia. Y el coche le indica al cargador que la carga mínima sean 8 amperios. Esto ocurre también, aunque lo conectemos a través de un chuco en modo 2. La cajita que va incorporada tiene esa comunicación también con el coche y hacen que los dos se entiendan y que le indique esa intensidad de carga. Pero el modo 3, por protocolo, es decir, por norma, la intensidad mínima de carga, creo recordar que son 8 amperios. Luego, no existe una consigna inferior a 8 amperios. Si por cualquier motivo solamente quedaran disponibles 3 amperios, por decirlo de algún modo, el vehículo no cargaría, porque por definición del protocolo de comunicación y de carga del vehículo eléctrico, no está definido por debajo de esos, creo recordar que eran 8 amperios. A ver, ¿qué sale más caro un edificio plurifamiliar de viviendas? ¿Conectar el cargador de la plaza de garaje al contador particular de vivienda o poner un contador propio para la plaza de garaje o para el garaje comunitario en general? A ver, en general, lo que suele ser más económico, que hay que ver si luego técnicamente es posible, es alimentar el vehículo eléctrico de un contador existente. ¿Por qué? Porque con una gestión de conexión horaria, por ejemplo, no es necesario contratar, o puede ser no necesario contratar potencia adicional. Sin embargo, si hay un segundo contador, ¿vale? Por ejemplo, pues en los esquemas 1, pues del reglamento, aparecen esquemas en los que para una recarga de vehículo puede haber un contrato o un contador adicional para la recarga de ese vehículo. Pero eso que indica una potencia contratada adicional. Claro, eso va a ser más caro, pero habrá que ver técnicamente qué solución es posible. Por lo general suele ser lo que estamos viendo y suele ser lo más económico, es del contador existente hacer una derivación del contador existente hacia la plaza de parking donde se recarga. O en algunos casos, cuando es posible, del interior de la propia vivienda tirar un cable también a la plaza de aparcamiento. Este es más complicado porque depende mucho de cómo sea la arquitectura, digamos, de la instalación. Pero por lo general suele ser, lo que estamos viendo es del propio contador hacer una derivación justamente aguas abajo del contador hacia el punto de recarga. Claro, esto no es necesario ampliar la potencia contratada, pero obliga posiblemente a una gestión por parte del usuario de no rebasar en determinados momentos la potencia para que no actúe el elemento de control de potencia del contador. vale. Entonces, para dimensionar la carga hay que tener en cuenta la potencia y la intensidad de carga de los coches. Bueno, idealmente sí.
Idealmente hay que saber el coche cuál es la potencia máxima de carga para saber hasta dónde se puede llegar, pero bueno, un cargador que dé una potencia máxima de 16 amperios va a poder cargar un coche de 10, pero no va a poder cargar un coche de 24, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, es una situación, es un compromiso entre el vehículo y la energía o la potencia que está disponible en la instalación. Mm. Y ahí lo que vi que salió de que la corriente mínima es 5 amperios, realmente es porque ahora los Teslas, al parecer nos ha llegado y hemos visto que están limitando mínimo a 5 amperios. Es por eso. Pero el resto son 6 amperios y los Renault Zoe son 8 amperios o 14 amperios para trifásico. Ya no hay más preguntas. Perfecto, pues agradecer a Schneider la impartición de este webinar. Xavi, Alexandra, al final a todos, muchísimas gracias por vuestra presentación, a todos los asistentes, y que sepáis que ha sido grabado, que tenemos contactos a nivel técnico y comercial para todas las consultas que deseéis plantear. Se os pueden responder de forma directa y podéis volver a visualizar el webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la Adiós. próxima. Hasta luego. Chao.